¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, ya están regresando de su receso. Vamos a hoy día trabajar la oración compuesta por subordinación sustantiva. Así que vamos a practicar bastante. Espero que todos puedan resolver los ejercicios a tiempo y colocar sus respuestas, ¿no? Mm. ¿Pueden observar, chicos, la pantalla? Ujú. Bien. La semana anterior habíamos estado trabajando la oración compuesta por coordinación, ¿no es cierto? Y veíamos que las coordinadas mantenían una misma jerarquía. Sus proposiciones entonces se podían relacionar a través de signos de puntuación y si era así se las llamaba yuxtapuestas, como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Pero también las proposiciones coordinadas podían unirse a través de conjunciones. Conjunciones coordinantes como por ejemplo las copulativas, una i, una e, o ni o que. Las disyuntivas como la o y la u. También estaban las adversativas, pero, si, no, sin embargo. Las distributivas, bien, bien, hora, hora, ya, ya. Luego estaban las hilativas, por ello, el con que. Entonces, estos enlaces conjuntivos permitían unir a las ideas, ¿no? Así como las explicativas, o sea, esto es decir, ¿no? Esas eran coordinadas, conjuntivas y recibían el nombre de la conjunción que lo unía. Pero cada proposición entonces tenía su verbo principal y mantenía la misma jerarquía cada proposición. En cambio, en una oración compuesta por subordinación, vamos a observar que las proposiciones no tienen el mismo valor sintáctico. Habrá una que está dependiendo de otra. Esa proposición subordinada tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, cuando encontramos estas proposiciones subordinadas, podíamos encontrarlas bajo dos formas. Podía estar a través de un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. Esa es una manera. Los enlaces subordinantes van a ser distintas palabras dependiendo de la subordinada. Pueden ser pronombres, interrogativos o relativos, o pueden ser conjunciones también, ¿no? Entonces, esos enlaces pueden variar. Sirven de nexos, entonces, seguido de un verbo dependiente o subordinado. Esa es una manera. La siguiente forma se puede iniciar a través de un verboide. Cuando los verboides no son parte de la perífrasis, estos verboides inician una proposición subordinada. Recordemos que los verboides pueden ser en infinitivo, en participio y en gerundio. Entonces, estos verboides encabezan las proposiciones subordinadas. Las proposiciones entonces subordinadas se inician a través
de un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado o de un verboide que puede estar en infinitivo, participio o en gerundio. Esto en general tiene esas características. Entonces vamos a ver cómo se observa esto también en las oraciones. Cuando digo leo, me emociona cómo canta mi prima. Ubico a un verbo principal, el verbo emociona, y también hay otro, canta. Pero este verbo tiene como antecedente a un enlace, el primer estilo. Entonces, ¿qué me emociona? Pues me emociona cómo canta mi prima. Este es el enlace y este mi verbo subordinado. Todo lo que está en color rojo es una proposición subordinada. Una proposición subordinada. ¿Ven? Catherine danza como si fuera profesional. Catherine danza, sujeto, verbo principal. Y pregunto, ¿cómo danza Catherine? Como si fuera profesional. Miren acá, tengo mi enlace, tengo mi verbo subordinado y es una proposición. ¿Ven? Le recomiendo cenar en este restaurante. Yo le recomiendo ¿qué recomiendo? Pues cenar en este restaurante. Aquí se inició con un verboide. El verboide que termina en ar, er, ir son los infinitivos. Entonces, encabeza también una subordinada. Cuando termines tu tarea, avísame, Patri. Avísame, mi verbo. Tú avísame cuándo. ¿Cuándo me vas a avisar? Cuando termines tu tarea. Tengo el enlace, cuando, y mi verbo subordinado termina. ¿Ven? Las mismas formas. Solo que cumplirán estas proposiciones diferentes funciones. Las flores que compraste hoy son artificiales. ¿Qué son artificiales? Las flores que compraste hoy. El núcleo del sujeto, flores, concuerda con el núcleo del predicado. Entonces aquí tengo que al núcleo lo está modificando una proposición. Este que es mi enlace y compraste mi verbo subordinado. Todo eso modifica el núcleo que es flores, ¿no? Dentro del núcleo de la frase nominal. Entonces estamos viendo cómo hallamos a las proposiciones subordinadas que tienen el mismo estilo, ¿no? Estamos viendo que estas pueden iniciarse con un enlace subordinante, como todo lo que está encerrado, seguido de un verbo subordinado, los verbos que se encuentran al lado. ¿Ven? Ahí. Pero también se puede iniciar con un verboide, como por ejemplo acá hemos encontrado cenar, es un verboide infinitivo. ¿Ven? Estos son, entonces, son oraciones que van a estar en el grupo de la subordinada, porque las ideas que están marcadas están por debajo de una idea principal. Las ideas principales incluyen a los verbos principales, como emociona, o danza, o recomiendo, avisa, o son, ¿no? Entonces, la oración compuesta por subordinación será aquella que está conformada por dos o más proposiciones de diferente valor sintáctico. Hasta ahí, chicos, entonces vamos a ahora a observar cuáles son las compuestas subordinadas. Encontramos tres oraciones compuestas por subordinación. Hoy solo vamos a ver la primera. Y la primera cumple la función, dice, propia de una frase nominal.
actúa como una frase nominal. La proposición sustantiva la puedo reemplazar toda la proposición por un pronombre como esto, eso o aquello. Entonces, estas subordinadas sustantivas, al funcionar como una FN, podríamos encontrarla cumpliendo función, por ejemplo, de sujeto. Cuando decimos leer es siempre beneficioso. El verbo es tu verbo principal. Y tú le preguntas, ¿qué es siempre beneficioso? Mi respuesta es leer. Esa respuesta leer únicamente se ha formado por un verboide en infinitivo, leer. Este es un verboide. Y sería suficiente esta palabra para saber que hay una oración compuesta, ya que el verboide en infinitivo dio inicio a una proposición subordinada. Esto es siempre beneficioso. ¿Y qué es esto? Leer. Actúa como una FN, equivalente a la lectura. Es decir, la lectura es beneficiosa. Esa sería la sustantiva. Las adjetivas, sería la segunda clase, funciona como un adjetivo. Es decir, va a estar dentro de una frase nominal. ¿Por qué? Porque los adjetivos siempre están modificando al núcleo de la frase nominal, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos, me obsequió varias alhajas que son de plata, él o ella me obsequió algo a mí. ¿Qué me obsequió? Le hago la pregunta a mi verbo principal. ¿Qué me obsequió él o ella? Pues me obsequió varias alhajas que son de plata. Esta respuesta, varias alhajas que son de plata, es tu frase nominal, cuyo núcleo es alhajas. Este es mi núcleo. Núcleo es el sustantivo alhajas. Pero al núcleo de esta frase nominal lo está modificando una proposición. Una proposición, esta proposición que son de plata, está encabezado por un enlace subordinante y un verbo subordinado. Toda esta idea hace referencia a plata, es decir, actúa como un adjetivo, varias alhajas plateadas. Todo esto se podría reemplazar por el adjetivo plateadas. Por eso la proposición es parte de la frase nominal y modifica al sustantivo o nombre. Esas serían las adjetivas. Todas las subordinadas adjetivas siempre están en una frase nominal, como aquí que está en esta oración. Varias alhajas que son de plata. Y luego están las adverbiales. Las adverbiales actúan como un adverbio y los adverbios indican el lugar, el tiempo, el modo, ¿no? Entonces, estas adverbiales van a, por ejemplo, actuar en esta oración como como el modo, ¿no? Como una intención modal. Instálalo como te enseñó el técnico. El verbo principal es instalar. ¿Qué voy a instalar? Algo. ¿Cómo lo voy a instalar? Pregunto. Como te enseñó el técnico. Esa respuesta, como te enseñó el técnico, está encabezado por el enlace subordinante como y el verbo subordinado enseñó. ¿Cómo instalaré esto? Como te enseñó el técnico. Entonces, esta proposición equivale a un adverbio, como si dijera, instálalo de esta manera, así. Entonces, actúa como un adverbio. En las tres formas, yo tengo
dos maneras. Con el verboide en infinitivo, en este caso, hay un verboide. Hay un verboide infinitivo, leer, que encabeza la proposición. Y todo lo puedo reemplazar por un pronombre. En el segundo, la proposición forma parte de la frase nominal, cuyo núcleo es alhajas, y la adjetiva lo modifica. Y en la adverbial, la proposición afecta directamente al verbo, instalar, y responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo va a instalar? Como te enseñó el técnico. Entonces, tiene su enlace y tiene su verbo subordinado. Hasta ahí, chicos, ¿entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Vamos a ver entonces este ejercicio número 1, donde nos piden identificar los enunciados que tengan oraciones compuestas por subordinación. A ver, chicos, unos minutos para que resuelvan esto.
Ya, Jorge, Ángel y Kiara han dejado sus respuestas. A ver, vamos a cotejar entonces. La primera oración decía, muchas personas han trabajado en feriado. Han trabajado es un único verbo. Por lo tanto, la oración es simple, ¿no es cierto? Solo hay un verbo, la oración es simple. Descartada. Letra B. Es muy saludable correr todas las mañanas. Tengo el verbo es y acá hay un verboide. Quiere decir que al decir que es muy saludable y al responder que esto es muy saludable, correr todas las mañanas, habría una subordinada. La letra B era una de ellas. C. Ella suele ofrecer muchos paquetes turísticos. Reconozco a mi verbo, suele ofrecer, hay uno solo, entonces hay una oración simple, ¿cierto? Descartado. Letra D. Zulema quería comprar aquel libro de cuentos. Zulema quería comprar, acá hay un vocativo, ¿no? Entonces yo quería, ¿qué quería yo? Comprar aquel libro de cuentos. Quiere decir que el verbo principal es quería y luego comprar aquel libro de cuentos era mi proposición subordinada, ¿no? Tenemos la letra D también. Yo quería es comprar aquel libro de cuentos. Letra E. Ella baila marinera, baila. Christopher Zamacueca. Esta coma reemplaza al verbo y el punto y coma ha separado a dos proposiciones coordinadas. A esto lo llamamos yuxtapuestas, ¿no? Son una coordinada yuxtapuesta. Así que también descartada porque me pedían solamente subordinada. Llegué a la estación cuando el tren ya se había ido. Yo llegué ¿a dónde? A la estación. ¿Cuándo? Cuando ya, hasta el enlace, ya se había ido y el verbo subordinado. Esta es otra subordinada que va a estar dentro del grupo de las adverbiales, ¿no? De las adverbiales. Y luego dice, no vi hacia dónde escapó el ladrón, señor policía. Yo no vi hacia dónde escapó. Por acá tengo hacia dónde escapó mi verbo subordinado. Y tengo mi proposición. Bien, entonces esta también era otra. A ver, chicos, entonces coincidimos con la B y la F. Sí, Ángel, igual que Jorge. Era correcto la B y la F, pero faltó la D y la G. Igual a Kiara sí encontró la G, la F, pero le faltó la B, la D. Entonces, en el primer ejercicio ya están las respuestas. ¿Ya? B, D, F y G. Ahora vamos a resolver. Ay, ¿listo?
A ver. Vamos a resolver la pregunta número 1. A ver, chicos, dejen su respuesta. Bien, ya está Jorge dejando su respuesta. A ver, chicos, los demás. Ángel también. Bien, vamos entonces a corregir esta primera oración. Decía, la oración compuesta por subordinación está conformada por dos proposiciones con diferente nivel jerárquico. Según ello, marque la alternativa que presenta oración compuesta de esta clase. Tenemos la primera, decía, mi primo canta, que canta todo el día en el teatro. Este que es igual a una I, es una entonces conjunción
copulativa y esta se encuentra en las coordinadas conjuntivas. Descartada. En la B decía, Dalia vive en Madre de Dios, Marta en Huancayo. Esta es una oración compuesta coordinada, pero yuxtapuesta, ya que el punto y coma está separando a las dos proposiciones. En la C, los músicos que tocan en la orquesta son limeños. ¿Quiénes son limeños? Verbo principal son, pues respondo los músicos que tocan en la orquesta. El núcleo de la frase nominal en función del sujeto es músicos, que concuerda con el verbo. ¿Quién modifica músicos? Pues lo modifica un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. Esta idea modificará al núcleo de la frase nominal en función del sujeto, que era músicos. Lo está modificando. Habría entonces una subordinada en la letra C. En la D, hoy está lloviendo muchísimo, no iremos al parque. Nuevamente hay una coordinada yuxtapuesta, el punto y coma está separando a las dos proposiciones. Verbos, está lloviendo, iremos. Y en la última dice, unos aplaudían al portero, otros silbaban al árbitro. Unos otros están indicando alternancia sobre los verbos aplaudían o silbaban. Entonces será otra coordinada conjuntiva. Letra C. Bien, vamos ahora entonces a continuar con la primera clase de oración compuesta subordinada, que es la sustantiva. Bien, tenemos entonces que las subordinadas sustantivas cumplen la función propia de la frase nominal, ¿no es cierto? Por lo tanto, se sitúa en cualquier parte de la oración. Puede actuar como sujeto, como atributo, como objeto directo, como un complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. Aquí recuerden lo siguiente, que la proposición subordinada se va a iniciar con un enlace subordinante más un verbo subordinado. Como tipo de palabras, ese enlace puede ser una conjunción que, una conjunción sí o algún interrogativo. Por ejemplo, cómo, ¿no? Está tildado. Estos serían entonces los enlaces, los tipos de palabras que van a aparecer delante de un verbo dependiente. Otra forma es con un verboide. Un verboide en infinitivo. Cuando terminan en ar, cuando terminan en er, cuando terminan en ir. Estos encabezan las proposiciones subordinadas, ¿no? Esa es la forma. Vamos a ver que algunos le llaman complementizador en infinitivo al verboide en infinitivo. Y otro, el lexical, cuando encontramos a los nexos o enlaces y a los verbos subordinados. Entonces, vamos a empezar tomando en cuenta esto a ver cada una de estas funciones. Acá también lo vuelven a enfatizar. Características de la oración compuesta por subordinación adjetiva. Sustantiva. Se introduce por un complementizador morfológico
infinitivo. Eso es lo que les decía, complementizador morfológico infinitivo. Esto se está refiriendo al verboide en infinitivo. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Igual, entonces, a decir verboide en infinitivo. O sea, cuando terminan en ar, er o ir. Y cuando hablan de lexical, en lexical, que o sí, o un pronombre interrogativo, también va a ser una forma de complementizador, entendiendo que es un enlace subordinante, que son estas palabras que acá están mencionando, más un verboide en infinitivo. Perdón, un verbo subordinado. ¿Ya? Puede, dice también, toda la proposición sustituirse por un pronombre. Eso, esto, aquello. ¿Ya? Toda la idea. Y además cumple estas funciones propias de la frase nominal. A ver, un minuto, chicos, por favor. Ya. Dos. Ya lo han hecho en la segunda. Ya, está bien. A ver. En la segunda pregunta, efectivamente decía, a ver, la oración compuesta por subordinación se clasifica básicamente en sustantiva, adjetiva y adverbial.
La primera cumple la función de nombre o sustantivo, la segunda de adjetivo, la tercera de adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta por subordinación sustantiva? Acá tengo, yo solo le pregunté dónde depositó el dinero. Entonces, ¿qué le pregunté yo? Yo le pregunté esto. Y esto sería, yo pregunté esto. Acá tengo mi enlace y mi verbo subordinado. Cuando la proposición subordinada la puedo reemplazar por esto, sería entonces una subordinada sustantiva. En este caso, la subordinada sustantiva cumple la función, esta proposición subordinada sustantiva, cumple la función de ser un objeto directo. Yo pregunté eso. ¿Ven? Las sustantivas tienen esa característica, como les estaba mencionando, que puede introducirse con un complementizador morfológico en infinitivo, o sea, un verboide en infinitivo, o una forma lexical, que es que o sí, y el pronombre interrogativo, el enlace y el verbo subordinado, ¿no? Puedo reemplazar toda la proposición por pronombres como esto, eso o lo, y cumple funciones, como les decía, de sujeto, de atributo y otras más. En este caso está actuando como un objeto directo, esa sustantivo. Pero una de las primeras funciones es la de ser sujeto en la oración. Sujeto en la oración. Tenemos al complementizador morfológico, que ya sabemos que es el verboide, y el otro es la forma lexical con enlaces. Estos son los enlaces más un verbo subordinado. El qué y el interrogativo. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, cuando uno reconoce al sujeto, ustedes preguntan ¿qué al verbo? ¿Qué al verbo? Preguntamos de esa manera y tenemos las mismas formas, ¿no? Por ejemplo, fue muy impactante observar el accidente. Fue. ¿Qué fue muy impactante? Hago la pregunta para hallar a mi sujeto. Respuesta, observar el accidente. Se inició con un infinitivo. Será emocionante irnos de crucero. El verbo principal será. ¿Qué será emocionante? Respondo, irnos de crucero en abril. Ir, infinitivo. Esto será emocionante. Esto fue impactante. Lo mismo sucede con enlaces. Los enlaces que o el interrogativo, seguido de los verbos subordinados. Me sorprendió. ¿Qué me sorprendió? Esto me sorprendió. Que haya pedido ayuda. El qué es mi enlace y el verbo subordinado haya pedido. Es probable que llueva esta madrugada. ¿Qué es probable? Esto es probable, que llueva esta madrugada. Esto sería mi proposición. Que llueva sería
el enlace y el verbo subordinado. Esto es probable. Esto me sorprendió. ¿Cómo lo hizo Lucio? Fue un misterio. ¿Qué fue un misterio? ¿Cómo lo hizo Lucio? Como mi enlace interrogativo lleva tilde, hizo mi verbo subordinado. Esto es mi proposición. ¿Qué sucederá mañana en nuestra aflicción? ¿Qué es nuestra aflicción? Esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué sucederá mañana? Esto sería mi proposición, que funciona como sujeto. Todo lo puedo reemplazar por un pronombre. ¿Mm? Hasta ahí, chicos, ¿está claro con lo del sujeto? A ver, tenemos un segundo ejercicio. Vamos a identificar al sujeto en esta segunda parte. A ver, chicos, a trabajar esto.
A ver, ya está. Entonces, la función de sujeto. Ángel PDF. A ver, en la primera oración decía, ellas han de ir acompañadas a la fiesta. Aquí tengo un solo verbo, han de ir. Oración simple. En la segunda, que regresaras al instituto nos sorprendió. ¿Qué nos sorprendió? Que regresaras al instituto. Acá tengo el enlace, un verbo subordinado. ¿Qué nos sorprendió? Esto nos sorprendió. Esto sería que regresaras al instituto. Ahí habría sujeto. En la tercera, Olga se queja de que no le presten atención. Se queja de esto, se queja de aquello. Este tipo de construcciones es también una subordinada, pero es una subordinada de complemento de verbo. Se le va a llamar así, complementa al verbo queja. Así que no era. En la D, él está convencido de que será muy popular. Igual, está convencido de esto, de que será muy popular, complementa al adjetivo. Es otro tipo de subordinada sustantiva. Es importante que todos seamos puntuales. ¿Qué es importante? Esto es importante. Esto sería tu sujeto. El verbo principal es. Entonces ya tengo el enlace y mi verbo subordinado. Letra F. Abogado. Será necesario llamar a los testigos. Será es mi verbo. ¿Qué será necesario? Llamar a los testigos. Esto es necesario. A través del infinitivo hay entonces una función de sujeto. Esto será necesario. Entonces la B, la E, la F, hasta el momento eran las oraciones, ¿no? Mi deseo es conocer tu país de origen. Mi deseo es, ¿qué es? Conocer a tu país de origen. Este sería mi proposición, perdón, este no es color. Esta sería una proposición que funciona como un atributo. Mi deseo es este, conocer a tu país.
esta es otra de las funciones a las que llamamos atributo. Entonces, habría 3 proposiciones subordinadas sustantivas, pero con funciones diferentes. Las de color verde son proposiciones que funcionan como complemento de verbo en la letra C, en la D, complemento del adjetivo, y en la G actúa después de un verbo copulativo como un complemento atributo. ¿Sí? Entonces ya está la, el primer ejercicio en cuanto a la función de sujeto. ¿Sí? A ver, Ángel, tú lo hiciste bien. A ver, B. Ah, no, la D no era, ¿no? Era un complemento. La F sí era correcto. Y Jorge, a ver, la B estaba bien y la E. Faltó solo la F. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias por estar participando. Ahora resolvemos la pregunta 3, función de sujeto. A ver, chicos.
A ver, 3D me dicen, chicos. Ya. Dice, la proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones básicas de un nombre o sustantivo o de una frase nominal. Sujeto, objeto directo, de atributo, de complemento de nombre, de adjetivo y de verbo. Según ello, identifica la opción en la que se presenta una oración compuesta por subordinación sustantiva, sujeto. Tenemos la primera, dice, la excusa de que tú faltaras no nos convenció. Entonces aquí dice, ¿qué no nos convenció? La excusa de que tú faltaras. Acá hay un complemento de un nombre, ¿no es cierto? Del nombre excusa. Letra B. Cumplió su objetivo de conocer países europeos. Entonces, cumplió su objetivo de eso, de conocer países europeos. También hay un complemento del nombre adjetivo. En la letra C. La última vez me preguntó dónde jugaba fútbol. Me preguntó esto. ¿Qué me preguntó la última vez? Me preguntó dónde jugaba fútbol. Entonces, esto de aquí cumpliría la función de objeto directo. Él o ella me preguntó esto. ¿Y qué es esto? ¿Dónde jugaba fútbol? Este es un OD. Letra D. Comer pistachos, castañas y nueces me encanta. ¿Qué me encanta? Comer pistachos, castañas y nueces. Esto me encanta. Este es mi sujeto. Aquí estaría mi respuesta. Se inició con un infinitivo. ¿Ven? Y la última dice, Ronaldo confía en que ganaremos el campeonato. ¿En qué confía Ronaldo? En que ganaremos el campeonato. Este es un complemento del verbo confía. Entonces comprobamos que la letra D es la respuesta correcta. Es mi respuesta correcta. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la siguiente función que ya lo hemos ido avanzando, que es la de ser el objeto directo. El objeto directo. Para reconocer al objeto directo, nos acordamos que siempre se le hace la pregunta que al verbo, al sujeto. ¿No es cierto? Y lo podemos reemplazar también por esto, eso, aquello, o también por lo. Toda la proposición la podemos sustituir. A ver, tenemos formas directas cuando aparecen los dos puntos. En la forma directa, el verbo va a exigir que literalmente se diga algo. Entonces aquí está el verbo principal, dos puntos, y luego se marca lo que se va a decir. Esto que se va a reproducir literalmente es la forma directa. A esto lo llamamos formas directas. Se va después de los dos puntos y lo que se escribe textualmente. Y luego están las otras maneras que ya hemos aprendido, con verboide en infinitivo, o sea, el morfológico es el verboide en infinitivo. Y luego está con el enlace subordinante más un verbo subordinado.
¿Ya? Entonces ya tenemos estas dos maneras que hemos practicado también al reconocer el sujeto. Con el verbo de infinitivo también se inicia esta proposición que funciona como de, o con algún enlace subordinante como el que y el sí, ¿no? Estos son los enlaces que o sí, más un verbo subordinado. También puede haber una partícula interrogativa, por ejemplo, como un cómo, un dónde, ¿no? Cualquier interrogativo lleva tilde. Entonces, estos funcionan de esta manera, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver en los ejercicios. Decíamos que la forma directa necesita un verbo principal y luego reproducir tal cual la idea. Dice, Confucio dijo. ¿Quién dijo esto? Confucio, es mi sujeto. ¿Qué dijo Confucio? Dijo, el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Entonces, tengo que lo que se está reproduciendo es mi objeto directo. He preguntado, ¿qué dijo Confucio? La pregunta para reconocer a lo de que más el verbo más el sujeto. Entonces ahí la pregunta ha contestado de esa manera. Ahora con complementizadores. A ver, dice, ellos intentan cambiar de actitud. Ellos intentan cambiar de actitud. El verbo principal era intentan. Intentan ellos cambiar de actitud. Cambiar de actitud sería el o de a través del infinitivo. Ellos intentan esto. Recuerden que pueden reemplazar por un pronombre. O ellos lo intentan. Sustituyen toda la proposición. Este es con un verboide en infinitivo. Ahora con enlace, o sea, la forma léxica complementizador lexical se refiere a que hay un enlace subordinado, subordinante, más un verbo subordinado. Entonces tenemos el que, el sí o un interrogativo van a ser los enlaces subordinantes. Hacemos lo mismo. Pablo pidió que le aumenten el sueldo. ¿Quién pidió esto? Pablo es mi sujeto. ¿Qué pidió Pablo? Respondo que le aumenten el sueldo. Tengo el que enlace y tengo al verbo subordinado. Averiguaré si Jacqueline está mintiendo. Yo averiguaré. ¿Qué voy a averiguar yo? Si Jacqueline está mintiendo. Este sí es mi enlace y está mintiendo es mi verbo. Dime quiénes participarán en el debate. Tú dime. ¿Qué me vas a decir tú? Respondo, ¿quiénes participarán en el debate?
¿Quiénes? Es mi enlace y participarán es mi verbo subordinado. Dime esto, averiguaré esto, pidió esto. Puedo reemplazarlo de esa manera o decir también lo pidió, lo averiguaré, ¿no? También. O dímelo. Bien. Entonces ya tenemos las formas en que debemos de reconocer al ONLOAD. Es la misma manera que hemos realizado cada vez que hemos realizado oraciones simples. Preguntar al verbo y al sujeto. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a realizar el ejercicio número 3. Practiquemos, chicos. Esto es muy importante para los últimos exámenes también, ¿no? A ver.
¿Ya está, chicos? A ver, chicos, función entonces de objeto directo. Veamos. Ana, es necesario convertir los archivos a PDF. Mi verbo principal sería es. ¿Qué es necesario? Respondo. Pues convertir los archivos en PDF. Esta respuesta es mi sujeto. O sea, la proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Pregúntale a Javier si participará en la triatlón. Tú pregúntale. ¿Qué le voy a preguntar a él? Le voy a preguntar esto. Si participará en la triatlón. Se lo preguntaré a Javier. Entonces, esta era una de ellas, en función de OD. Le alegra que tu situación económica mejora. ¿Qué le alegra? Esto le alegra. Y esto sería la proposición subordinada, también sustantiva, en función de sujeto. Ella solicitó que no se divulgara su identidad. ¿Qué solicitó ella? Pues solicitó que no se divulgara su identidad. Solicitó esto, lo solicitó. También es el objeto directo. Mis primos van a solicitar la visa para Estados Unidos. Van a solicitar un solo verbo. Esta es una oración simple. Letra F. El cliente quiso pedir el libro de reclamaciones. ¿Qué quiso el cliente? Pues pedir el libro de reclamaciones. Aquí también hay objeto directo, lo quiso. El gerente propuso incrementar todas las ventas. ¿Qué propuso el gerente? El gerente propuso esto, incrementar todas las ventas. Entonces tenemos otro objeto directo. El gerente lo propuso. Ruby suele hacer traducciones en inglés y francés. Ruby, mi sujeto. Suele hacer es mi verbo, mi perífrasis. Solamente hay una oración, un solo verbo y hay una oración simple. Entonces, la letra B, la letra D, la F y la G cumplían la función de ser objetos directos. ¿Sí? A ver, C, D, G. A ver, el error estaba solo en la C. Era la B allí.
Y faltó la F, ¿no, Ángel? También. Ya. Muy bien. A ver, chicos, ¿están entendiendo? Bien. Ahora continuamos con otra de las funciones. La función de atributo. La proposición subordinada sustantiva en función de atributo. En el caso de toda una proposición subordinada en función de complemento atributo del verbo copulativo, con R, que se refiere al infinitivo, o con enlaces que interrogativo. Su propuesta fue aumentar el salario. ¿Qué sucede cuando hay un atributo? Cuando hay un complemento atributo, ustedes saben que se va a ubicar después de un verbo copulativo. El verbo copulativo es ser, estar, parecer. ¿No es cierto? Ser, estar, parecer. Estos verbos copulativos permiten que después aparezca la proposición, es decir, que aparezca el atributo, pero como proposición, como proposición. Entonces, este atributo se puede dar de la misma manera, con verboides o con enlaces. Tenemos, por ejemplo, su propuesta fue aumentar el salario. Mi verbo copulativo es fue. Y luego viene el atributo, porque primero hallamos al sujeto. Su propuesta es la frase nominal en función de sujeto. Fue mi verbo copulativo. Su propuesta fue esta. ¿Y qué es esta? Aumentar el salario. Ahí está el infinitivo y por lo tanto esto actúa como un atributo. En el otro caso, el problema era que no tenía trabajo. El problema será mi frase nominal en función de sujeto. Mi verbo era, proviene de ser, es copulativo. Y lo que sigue después del verbo copulativo, esta proposición que tiene como enlace a este que y al verbo subordinado. Se encuentra la proposición después del verbo copulativo, entonces es un atributo. O en este último caso, el inconveniente es dónde guardarán el dinero. Nuevamente tengo mi verbo copulativo es, mi sujeto es el inconveniente y mi inconveniente es este, que es dónde guardarán el dinero. Tengo el enlace interrogativo donde está la tilde y el verbo subordinar. Entonces, siempre después de los verbos copulativos viene el atributo. Lo que esté antes como frase nominal, siempre por ubicación será el sujeto, ¿ya? Como FN. Ese sería el atributo. Acá tienen un ejercicio, pero antes de hacer este ejercicio vamos a resolver la última función, ¿ya? Para que puedan ustedes después practicar. A ver, tenemos complementos de nombre. Para esta última función vamos a añadir un elemento a las formas que hemos aprendido. El elemento que vamos a añadir es la preposición. La preposición va a ser el elemento que voy a incorporar. ¿Qué preposiciones puede haber? En, a, con, etcétera, ¿no? Esas son las preposiciones.
Estas preposiciones van a servir como nexo, como enlace para unir a su antecedente. Los antecedentes van a ser el nombre, que al que también llaman sustantivo, el adjetivo o el verbo, ¿ya? Entonces se añade esta preposición a la forma que ya conocemos. Por ejemplo, al verboide en infinitivo. O puede también estar antes de un enlace subordinante más un verbo subordinado. Todo eso ya lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces, cuando está la preposición delante de estas formas, cualquiera de las dos, estas dos formas que tenemos, entonces vamos a encontrar un complemento de su antecedente. Recuerden que nombre también decimos o sustantivo. O sustantivo. Entonces hacemos lo mismo. La noticia de que viajarás me asombró. ¿Qué me asombró? Le pregunto a mi verbo. La noticia de que viajarás. Ubico a la preposición, miren acá está, que se ha añadido. Luego aparece las formas básicas, el enlace y el verbo subordinado. Entonces, todo esto complementa ¿a quién? A noticia. Y noticia es un sustantivo. La noticia de esto, de aquello. Te asombró. En el otro caso, tiene la intención de cantar en el teatro. Tiene mi verbo principal. ¿Tiene la intención de qué? De cantar en el teatro. De es mi preposición. Y luego tengo a mi infinitivo, cantar, que es la forma inicial. Entonces también aquí veo que la proposición complementa a intención, que es el sustantivo. Son complementos del nombre. Exactamente igual vamos a hacer con el adjetivo. Él está seguro, seguro, él está seguro. Ella está segura. A ver acá, la han confundido. Él está segura. La O. Ya. Él está seguro de que encontrarás trabajo. El verbo principal sería está. Él está. ¿Estás seguro de qué? De que encontrarás trabajo. Este de preposición. Que sería mi enlace. Y encontrarás mi verbo. Todo es un complemento del adjetivo seguro. Del adjetivo. Entonces, como complemento de adjetivo, modifica al adjetivo seguro. Está seguro de esto, de aquello, de algo. Marlon está confiado en aprobar el examen. El verbo principal está. ¿Está seguro de qué? De que en que aprobará el examen. En es tu preposición. Y el infinitivo, aprobar. Todo es una proposición que modifica al adjetivo confiado. Está confiado en esto. Y la última es un complemento del verbo. Afecta al verbo principal, al verbo nuclear.
Entonces, tenemos, por ejemplo, Adrián se alegró de que lo ayudaras. Adrián se alegró de qué? Se alegró de esto, de preposición que, mi enlace y el verbo subordinado. ¿Ven? Es un complemento del verbo alegró. Todo complementa alegró. Y en el último caso, ella insiste. ¿En qué insiste? En esto. Preposición, luego el enlace que y el verbo subordinado ha cambiado. Entonces, ¿en qué insiste? Insiste en esto. Complementa al verbo. ¿Sí? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Ya. Bien. Acá hay un último ejercicio también que pueden realizar para cumplir con todas estas funciones. ¿Ya? No es saludable, dice, comer dulces. ¿Qué no es saludable? Esto no es saludable. Esto sería tu sujeto. Esto no es saludable. Esther, prefiero que te quedes conmigo. Yo prefiero esto. ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? Esther, acá falta una coma. Prefiero que te quedes conmigo. Yo prefiero esto. Acá falta una coma. Entonces tengo a mi objeto directo. Yo lo prefiero. ¿Ven? Luego dice, Daniel se encargará de lavar los trastes. ¿De qué se encargará Daniel? Se encargará de esto, de lavar los trastes. Complementa al verbo. A encargará. Siguiente. Es capaz de conseguir lo que se propone. Es capaz de esto. ¿De qué es capaz? De conseguir lo que se propone. Complementa al adjetivo. Complementa al verbo. Y la última dice, la idea de bailar vals me fascina. ¿Qué me fascina? Esto me fascina. La idea de bailar vals. Esto complementa al nombre, a idea. Entonces es un complemento de nombre. Bien, correlacionamos y debería de salir la letra E. A ver, 1C, 2A, 3B, 4E y 5D. Sí. ¿Ya está, chicos? Acá hemos practicado bastante porque esto es básico para el reconocimiento de las oraciones. ¿Ya? Bueno, acá también había más, pero ya no me da mucho tiempo. Quiero que trabajen las preguntas. Ya hemos hecho las 2, 3. A ver acá. Vamos a resolver los minutos que nos quedan todavía. Creo que nos quedan
cerca de 10 minutos, más o menos. A ver, resolvemos la pregunta 4, chicos. Está cargando, es que está entrando en mi laptop. Y entró. A ver, la 4E. Vamos a analizar entonces, dice la primera oración, ¿es posible que el inquilino no firme este contrato? Es posible que el inquilino no firme este contrato. Esto es posible. Ese sería mi sujeto y tengo 3 opciones aquí. La segunda oración. Rosalía me avisó que vendría después de las 4. ¿Qué me avisó Rosalía? Me avisó que vendría después de las 4. Esto me avisó. Me lo avisó. Entonces, este es tu objeto directo. Tu objeto directo. Ya descarto la última porque decía complemento. Última. Dante está cansado. Dante es mi sujeto. ¿Está cansado de qué? De que les ordenes. De que les ordenes complementa el adjetivo cansado. Es un complemento de adjetivo. Descarto la letra A. Respuesta entonces, la letra C. 4C. Sí.
Ya. ¿Qué dice Jorge? Valeria, su micrófono. Ah, sí, se le había activado. Creo que ya lo apagó, ¿no? Ya. Ya. A ver. Número 5. A ver, pregunta número 5, chicos. Pusieron en la pregunta 5 la letra B, ¿no? A ver, veamos si es la B. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición dependiente realiza la función de sujeto, complemento atributo, objeto directo, etc. Según esta aseveración en el enunciado, Natalie, pregúntale si irá a los carnavales de Cajamarca. Entonces, pregunta. ¿Qué le voy a preguntar? Si irá a los carnavales de Cajamarca. Pregúntaselo, ¿no? Pregunta eso a él. Ese es tu objeto directo. Efectivamente. Letra B. Muy bien. Pregunta 6. Dice, la proposición subordinada sustantiva puede ejecutar una acción no exclusiva del nombre, la cual es la de complemento atributo. Según esta afirmación, seleccione la alternativa. Seleccionen la alternativa donde la proposición subordinada sustantiva cumple precisamente ese tipo de función. A ver, será recomendable. ¿Qué será recomendable? Usar guantes quirúrgicos. Este es sujeto. Esto será recomendable. Siguiente, el deseo de obtener, por acá tengo, el deseo de obtener autonomía era importante. ¿Qué era importante? El deseo de esto. Esto es un complemento de nombre. Estamos confiados en qué? En que obtendrán la victoria. Esto complementa el adjetivo confiados. Mi consejo es este. ¿Qué es? Que siempre revise su cuenta. Esta es mi respuesta. Después del verbo copulativo, la proposición aparece directamente. Y en la última, el fiscal me dijo que iniciará con el interrogatorio. ¿Qué dijo él? Dijo que iniciará con el interrogatorio, es tu objeto directo. Así que solo la D era el atributo. 5D, muy bien, Jorge. Uy, ya estamos con el tiempo. Número 7. Espero que estén aprendiendo, chicos, a identificar. A veces la repetición constante hace que lo podamos recordar más. Ya, a ver, terminamos con esto. El problema es este. El problema, ese es el atributo, ¿no? Trabajar en proyectos sociales reporta satisfacciones. Esto reporta es tu sujeto. C, el propietario quiere, ¿qué quiere? Vender autos y departamentos. Objeto directo, quiere esto. Y la última, mis padres confían en qué? En esto. Es un complemento del verbo. La respuesta en la pregunta 7 es la C. Les doy las claves, chicos, en las siguientes. Acá en la 8 es la letra E. Christopher, rinde dividendos. ¿Qué rinde dividendos? Promocionar el negocio de la publicidad. Esto rinde, es sujeto. Número 9, letra C. Complemento de adjetivo, acá estaba.
está seguro de que aquellos señores no tienen antecedentes policiales, judiciales. Aseguro, es un complemento de seguro. Número 10, la letra E, complemento de nombre de que viajara sola. Modifica a idea. Pregunta 11, letra D. Complemento la sensación de que mañana ganará la apuesta. Complementa sensación. Esto es nombre. Está cansada de trabajar de madrugada, de adjetivo. Y la última era, se quejaron de esto, era de ver. ¿Ya? Y la última, el primero era objeto directo. La segunda era sujeto. La tercera, complemento de nombre. Complemento, no, perdón, complemento atributo, de frente a atributo, ¿ya? Y la última era complemento de verbo. ¿Ya? A ver, chicos, entonces ya con esto ya los voy dejando. ¿Ya? Subrayado. Ya. Creo que está todo. Espero no haber marcado mal. Bien, chicos, ahora sí los dejo. Un beso. Cuídense mucho. Hasta la otra semana. Chao, chicos.